hermano, acomódese. Como dijo mi hermano, si ya tiene ahí su Biblia, su cuaderno. Espérame. Esta tecnología me gana. Quiero poner aquí para que no me pase de 2 horas. ¿Tiene su Biblia a la mano? Caray, se me fueron muchos adolescentes. ¿Cómo que ya? Resulta que todos los adolescentes son desde los 13 años hasta los 43. Se me desaparecieron mucha gente, pero bueno. No se crea. Decía, a ver, su Biblia, levante su Biblia hasta arriba, que la escuchemos, vemos. Si a alguien le falta Biblia, allá atrás tenemos unas que compramos y que nuestro hermano Tarlín nos hizo favor de forjar. Así que puede tomar una de allá atrás de la mesita para que nadie se me quede sin Biblia, para que vean que todo lo que leemos y estudiamos es la palabra del Señor. Y cuando terminemos la predicación, así como va y la agarra, pues la puede depositar ahí mismo, va, en su respectivo lugar. Son para uso de la iglesia, así que sin temor alguno puede usted tomar una y usarla. ¿Dónde estamos trabajando? ¿Dónde estamos estudiando, hermanos? Vamos en el capítulo número 10. Perfecto, muy bien. Si andamos, si estamos medio sintonizados. Capítulo número 10 del libro de Génesis, del libro de los orígenes, ¿sí? De los orígenes. El principio de todas las cosas está ahí en el Génesis y es lo que estamos estudiando. Y vaya que me dio tiempo para poder leer y releer y buscar y estudiar lo que es la palabra del Señor para estar atentos y poder crecer y saber de qué estamos hablando. Es importante lo que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada, a ver, ahí me pican por favor, checarle, ahí está. La semana pasada en el capítulo número 9 de Génesis estuvimos viendo un acerca de cuando Noé ya regresa, cuando Noé sale después del diluvio, sale de la barca, encuentra un mundo nuevo y una nueva oportunidad que Dios dio a la humanidad por medio de Noé y de sus hijos, otorgándoles, fíjate bien, otorgándoles un mundo nuevo y estableciendo con ellos un pacto, y nos dejó una señal para que recordemos ese pacto, un arco que vemos aparecer en las nubes cada vez que tenemos por ahí agua, lluvia. El pacto, el arco aparece en las nubes y podemos recordar. ¿Qué debemos recordar del diluvio? Que un tiempo el Señor destruyó toda la tierra, destruyó todo ser viviente sobre la tierra y que si lo destruyó, ¿sí? Simple y sencillamente fue ¿por qué? Porque la maldad en el mundo había aumentado en gran manera. Toda la humanidad se había descarriado, se había apartado del Señor, se habían olvidado de Dios, vivían bajo sus propios estatutos, bajo sus propias reglas, ¿sí? Y aquello era algo terrible, de tal manera que el Señor dijo, hasta aquí no más. Si no me voy a encontrar batallando ni peleando con la humanidad. Ha llegado el momento de terminarlos y dar un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. ¿Qué veíamos en ese detalle? Vimos la justicia de Dios sobre la humanidad, ¿sí? Y el Señor dijo, lo único que esta humanidad merece es ¿qué? Es la muerte por su pecado, no porque Dios dijera, ya me cayeron gordos, ya no los aguanto. Es que no, la paga, dice la Escritura, la palabra de Dios dice, la paga del pecado es. Y eso fue lo que el Señor ejecutó, su justicia sobre la humanidad, ¿sí? Que solamente merecían la muerte. Y si lo vemos, y cada vez que veas el arco iris, recuerda que Dios ejecutó un juicio sobre la tierra. Y recuerda
que lo único que tú y yo merecemos por nuestra manera de vivir es la muerte, porque hemos pecado, todos somos pecadores, y a causa del pecado lo único que mereceríamos es la muerte. Pero también vimos, también vimos la misericordia de Dios, aún en medio de aquella muerte, aún en medio de aquello que iba a suceder. Su misericordia se mostró al dar salvación a una familia, a la familia de Noé y sus 3 hijos con sus respectivas esposas. La misericordia de Dios sobre aquellos que aún siendo pecadores, ojo, recordemos lo que aún siendo pecadores, Noé, aún siendo pecador, buscaba, quería obedecer a Dios. Su corazón estaba delante de él, ¿sí? Y entonces Dios tuvo misericordia de ellos, ¿sí? Y te digo, hay una cosa que también debemos recordar, como el arco iris. Dios ejecuta su justicia, que lo que merecemos es la muerte, pero que en su misericordia, Dios aún nos tiene a ti y a mí con vida. Todavía estamos vivos, así que aprovechemos esa nueva oportunidad que Dios nos ha dado cada mañana que abrimos nuestros ojos, buscámosle a Dios, porque muchos no lo hicieron ese día. Que también vimos en el diluvio, vimos la gracia de Dios al darle una nueva oportunidad a la humanidad para reconciliarse con su Creador. Destruyó casi toda la humanidad, menos 4 matrimonios. Noé, sus 3 hijos y sus respectivas esposas. La gracia de Dios dándole una nueva oportunidad a cada uno de nosotros. Y la gran bendición que tenemos de poder ser salvos ahora a través del sacrificio. En aquel entonces la humanidad fue salva por la gracia, la misericordia de Dios sobre Noé. Hoy en la actualidad, sí, la gracia y la misericordia y la justicia de Dios se vieron reflejados en ¿dónde? En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, su Hijo amado Jesucristo vino a morir, pagó el precio del pecado. ¿De quién? De toda la humanidad. Pero no toda la humanidad ha aceptado. Fíjate bien en esto, ojo, la sangre del Señor Jesucristo es por todos, pero no todos quisieron o han querido aceptar ese sacrificio, ese pago, que Dios pagara su deuda. No todos han querido aceptarlo. Entonces, el sacrificio es por todos, pero no todos han aceptado el sacrificio del Señor Jesucristo y le han entregado su vida. El Señor Jesucristo fue nuestra salvación. Entonces, amados hermanos, eso es lo que vimos la semana pasada. Recordamos también que Dios puso un mundo totalmente nuevo. ¿Se acuerdan? No había nubes. Ya después del diluvio ya había las nubes, ya venía la lluvia, ya se regaba de manera diferente la tierra. Sí, todo había cambiado, pero una cosa no había cambiado. Cuando Noé, sus hijos, sus esposas bajaron, descendieron del arca, había algo que no había cambiado. Y ese algo era ¿qué, hermanos? ¿Qué era? No, a ver, ¿se acuerdan qué dijimos? Noé sale, abre el arca, bajan los animales, empieza a establecer su vida, pero lo que no había cambiado era la naturaleza del hombre, la naturaleza de Noé. Noé seguía siendo una persona con muchos deseos carnales de no seguir a Dios, de pecar en contra de Dios. Eso sí no había cambiado en el mundo. La naturaleza carnal del hombre, la naturaleza que tú y yo tenemos, esa naturaleza que me dice, no te levantes. ¿Para qué vas al templo? No necesitas. Dios está en todo lugar. Aquí quédate, no vayas. No leas la Biblia. ¿Para qué lees la Biblia? Eso es fanatismo. No obedezcas a Dios. No todo lo que el pastor dice es verdad. Y sabe que en eso tiene razón, no todo lo que yo digo es verdad. Pero lo que dice la palabra de Dios, eso sí es verdad. Así que no me haga caso, por eso le digo, tenga su Biblia a la mano, porque no se trata de lo que yo digo, se trata de lo que Dios dice en su palabra. Esa naturaleza la tenemos hoy en día, nos gana, muchas veces nos enojamos, ofendemos
aquella persona que está a nuestro lado y que sin embargo es una persona que ha sido creada a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo voy a ofenderla? ¿Cómo voy a lastimarla? Oh, soy así. Mi naturaleza me hace caer en pecado. Esa naturaleza hace que el hombre fracase en su relación personal con Dios día con día. Entonces, amados, eso no había cambiado. Cambió todo el mundo, la naturaleza del hombre no había cambiado. Y a la fecha, la naturaleza del hombre no ha cambiado. Nuestra naturaleza nos pide alejarnos de Dios, pero el Espíritu que mora en ti cuando has creído en el Señor Jesucristo, esa naturaleza sí te hace reflexionar y te hace recordar la bendición de Dios y te hace estar buscando la presencia de nuestro Dios. Bien, hasta aquí estamos bien. Eso fue la semana pasada. Hoy vamos a recordar, ¿sí?, que en el libro de Génesis, en los primeros capítulos, en los primeros 11 capítulos, está el origen de toda la humanidad. Del versículo 12 en adelante encontramos los orígenes, pero del pueblo de Dios. Así que vamos a ir cambiando. Ahorita estamos viendo los orígenes de toda la humanidad. ¿Qué vimos? Vimos el primer relato de la creación, el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4. ¿Qué vimos? Después, un segundo relato más detallado de la creación. Más detallado de la creación. Luego vimos un relato, en el capítulo 3, vimos el relato de lo que fue la tentación y la caída del hombre, el pecado. Afloró el pecado en la vida de Adán y de Eva. En el versículo 4, perdón, el capítulo 4 y hasta el versículo 6, versículo 8, vimos que el progreso de la maldad, cómo la maldad se fue desarrollando desde un principio, cómo era posible que un hermano asesinase al otro, cómo la maldad en este mundo ha ido caminando, caminando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y creo que en la actualidad es algo semejante, ¿verdad? Si usted voltea a ver a la sociedad, es terrible. La sociedad sigue desvalorizándose, no creen en Dios, primero yo, después yo, y si se puede, y los demás que hagan lo que les dé su regalada gana. Bueno, esos capítulos, el progreso de la maldad. Luego vimos el diluvio, capítulo 6, versículo 9 en adelante, y estamos aquí, estamos ahorita a punto de llegar a la Torre de Babel, siguiente capítulo, y a punto de llegar a los descendientes. Y después de eso, lo que va a seguir, capítulo 2, es cómo Dios eligió un pueblo, los orígenes del pueblo de Dios. Ahorita es los orígenes de la humanidad. Estamos a punto de cambiar, estamos a punto de llegar a ese detalle. Y hoy en el capítulo número 10, en el capítulo número 10 de Génesis, espero que ya lo tengas. Vamos a ver las nuevas naciones. Fíjate bien, las nuevas naciones, un nuevo mundo, una nueva oportunidad. La humanidad iba otra vez a crecer y al igual que a Adán y a Eva, Dios les dio la instrucción a Noé y sus hijos de ¿qué? De multiplicarse y de volver a poblar la tierra. Wow, y ahora en el capítulo 10 vamos a encontrar, sí, las nuevas naciones. Noé y su familia se encontró totalmente solo. Imagínate, chécalo. Creo que el miércoles lo decía, ¿verdad? En el culto de oración. Pero imagínate que el día de hoy tú abres tus ojos. Bueno, el día de hoy no, porque ya estamos aquí y hechos bola. Pero que el día de mañana, cuando te levantes, despiertes, abras tus ojos, volteas, ves a tu esposa, wow, o ves a tu esposo, según sea el caso, ¿no? Ves a tu pareja ahí, wow, perfecto, y luego sales a la calle y no hay nada, no hay nadie, nada, nada más los que tengan 3 hijos, como en mi caso, van a tener su familia ahí, los que tengan más de 3, pues no se crean, que despiertas y estás solo, toda la humanidad se acabó, todo, y ahora, diría el primo Chapulín Colorado, ¿quién podrá defenderme? Estaba solo, Noé descendió del arca, bajaron los animales y no había nada. El Señor
les habla, los bendice, que es lo más importante recordar, que Dios les habla y los bendice y les dice, ahora sí, eres el único sobreviviente de la tierra, desarróllate, desarrollen sus familias, vuelvan a poblar la tierra. ¿Va? Qué impresionante debió haber sido ese espacio, porque a veces decimos, sí, Noé salió y de la barca y empezaron, pero imagínate que eso sucediera en la actualidad y que tú fueras el único que despertara. Qué debió haber sido aquello, volver a poblar la tierra, a formar una nueva humanidad y unas nuevas naciones. Así que pues, vamos al capítulo número 10, no está en las pantallas, así que Biblia, capítulo número 10, vamos a irlo leyendo poco a poquito y le ponemos atención. Dice la palabra del Señor. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Ahí tienes, ya no está Anita ni David, ¿verdad? Para que le cambien el nombre en vez de que sea Natán. Ahí tenemos un montón de nombres para aprender, muchachos y muchachas. Se dice, versículo 3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Torgama. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim, Donanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Javila, Sabta, Raama, Sabteca. Y los hijos de Raama, Seba y de Dan. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Subráyale ahí por ese individuo, el Nimrod, para que sepas ahorita más adelante lo que sucedió. Fue el primer poderoso en la tierra. Dice versículo 9, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo ¿de qué? De su reino. ¿Dónde comenzó su reino este muchacho llamado Nimrod? En Babel. Y luego otra ciudad más, Erec, Akkad, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria. También subráyale ahí, Asiria. Y edificó, ¿qué? Nínive. Estos edificaron una ciudad que se llama Nínive, otro que se llama Rehobot y otro Calam. Y Resén entre Nínive y Cala, la cual es ciudad grande. Luego dice, Misraim engendró a Ludim, a Anaim, a Leabim y a Neftuim, a Patrusim, a Casluim, de donde salieron, ¿quién? Subráyale ahí, los filisteos, y también a Catrofim. Y Canaán engendró a Sidón, su primogénito, a Het. Y luego menciona, aquí enseguida de esto no menciona nombres, sino menciona poblados, tribus, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araceo, al Cineo, al Arabeo, al Samareo, al Amateo y toda la bola de feos. Y después se dispersaron las familias de los cananeos. Subraya también cananeos. Versículo 19. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerar hasta Gaza y en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboim hasta Lasa. Estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Y también le nacieron hijos, ¿a quién? A Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y Mas. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Eber, y a Eber le nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida
la tierra, y el nombre de su hermano, Joctán. Y Joctán engendró a Almod, Selef, a Sarmabet, Gera, Adoram, Uzla, Dicla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, otra vez Javila y Jobab, perdón. Todos estos fueron hijos de Joctán. Y la tierra en que habitaron fue desde la mesa de la dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Versículo 31. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé por sus descendencias. Y otra vez repite, ¿en qué? En sus naciones, y estos se esparcieron, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. Y dirás, bueno, ¿y a mí qué? Con todas estas cosas, con todos estos nombres, estas tribus y esta bola de feos y más feos. Pero déjame te digo una cosa, necesitamos entender todo esto, ¿sí? Porque esto no es una cuestión cronológica. Hasta aquí, si te fijaste, dice que fueron repartidos por sus familias y decía por sus lenguas, en sus naciones. O sea, esto no es cronológico, esto no fue lo que pasó aquí y después cambió. La semana entrante vamos a estar viendo lo que es la Torre de Babel. Y en el capítulo número 1 de Génesis 11 dice que todos hablaban una sola lengua. ¿Sí? Entonces, esto nada más es como una historia antes de todo ello. Y no, porque de ahí se va a repartir todas las naciones de este mundo, de lo que hoy conocemos actualmente. ¿Sí? Entonces, nada más para recordar todos esos detalles. Mira, a ver si alcanzamos a ver quién se los manda a hacerse tan atrás. Se hubiera hecho más adelante para que vean bien en la televisión. Pero traté de hacerlo lo mejor posible. Cuando Noé desciende, se termina el diluvio, se queda ¿en dónde? En los montes de Ararat. Ahí fue donde descendió. De ahí Noé se esparció con sus respectivos 3 hijos, con Sem, con Cam y con Jafet. De estos, la Biblia, no sé si te fijaste, la Biblia empieza con la genealogía de Jafet, a la inversa, y después de Jafet con Cam, y después de Cam con Sem. Hasta aquí estamos hablando de la humanidad, pero también estamos hablando de que se está perfilando a partir del capítulo 12 los orígenes del pueblo de Dios. Cuando ya Dios dice, ok, de toda esta grande humanidad que ya se desarrolló, yo voy a seguir una línea genealógica a través de uno de estos 3 chamacos, porque a través de uno de ellos va a venir el Salvador, el Hijo de Dios, Jesucristo, ese que yo prometí en el capítulo número 3 de Génesis. Sí, entonces Dios nos está hablando de toda la humanidad, pero luego nos va a ir encerrando o nos va a ir guiando a que sigamos una sola línea del Salvador del mundo. Entonces dice que a Sem le nacieron Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram. A Cam le nacieron otros cuantos, 4 chamacos, 4 hijos, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Y a Jafet le nacieron un montón, le nacieron estos 4 y otros 3 más que siguen por ahí, ¿verdad? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Bueno, esa es la genealogía y a partir de ahí, ¿sí? Ahí está. Alcanzas a ver, el monte Ararat está aproximadamente cerquita de lo que hoy conocemos se me fue el nombre. Bueno, cerquitita de lo que era la antigua Rusia. Ahí donde está ¿cómo se llama? La estrellita roja, ahí está el monte de Ararat. Al lado izquierdo tenemos lo que es Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. ¿Se acuerdan que Pablo anduvo en Turquía? ¿Se acuerdan? En Derbe, en Listra, en Iconio, todo aquello fundando iglesias. Bueno, ahí está en lo que se es Asia Menor, lo que sería Turquía. Luego, al lado derecho, por ahí nos menciona que va a estar lo que es los sirios. Y luego, más abajito, ahí está la flecha, se encuentra el país o la tierra de Israel. Entonces, desde el monte Ararat, sale Noé, comienza a poblar la tierra y de ahí empieza la dispersión de las naciones.
Y ahí comienza la dispersión de las naciones. A Jafet dice que le nació Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras otra vez. Ah, y luego, fíjate bien, a Gomer le nacen uno, dos, tres hijos. Askenaz, Rifat, Togarma. Luego la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que a Javán le nacieron Elisa, Tarsis, Kitim, Donanim, ¿sí? Y que todos estos nacieron y se desparramaron, se multiplicaron y se desparramaron hacia las costas. ¿Cuáles costas? No dice, ¿verdad? La palabra dice, más dice que estos fueron los costeñitos, se desparramaron por ahí, ¿sí? Ahí salieron. ¿Cuáles costas? Pues mire, ahí están las del Mar Negro, están las costas del Mar Caspio, están las costas del Mar Mediterráneo. Bueno, esas, las tribus de las naciones que corresponden a ello, fueron acerca de Jafet, de sus hijos de Jafet. No sé si se fijó, pero no da la genealogía de todos. Nada más marca ciertos hijos con ciertas funciones que más adelante, ojo, que más adelante en la historia del pueblo de Israel van a ser importantes. Por eso las menciona. Luego le nace Cam. De Cam tiene también 4 hijos. Y de estos 4 también hay una genealogía que dice que Cus engendró a Seba y a Jávila, a Sabta, a Raama, Sabteca y Nimrod. Les decía ahorita de Nimrod que tengamos cuidado con él. Y si está ahí mencionando a Seba y a Jávila, es porque también más adelante se vuelven a nombrar a otros 2 personajes con el mismo nombre. De ahí la importancia que tenían los judíos. Para ellos era importantísimo recordar su genealogía. No teníamos la tecnología de hoy, ¿verdad? Que hoy usted puede meter la tecnología y le avienta ahí todos los nombres, su abuelo, y con el acta de nacimiento dice los nombres de los abuelos, y con los nombres de los abuelos saca el acta de nacimiento y puede sacar su árbol genealógico, que muchos ni lo tenemos, pero en fin. Para el judío sí era muy importante, porque necesitaba saber de dónde venía. En el capítulo número 7 de Nehemías, ¿se acuerdan que lo estudiamos? Cuando el pueblo de Israel fue repatriado, regresó otra vez a su lugar de origen y empezaron a construir el templo, empezaron a construir las murallas de la ciudad. Y en el capítulo 7 del libro de Nehemías, búsquelo si quieren, vea qué tan importante es. Nehemías capítulo 7, versículos 61 y versículo 64. ¿Sí? Nehemías capítulo 7, versículo 61 dice, y estos son los que subieron de Tel Mela, de Tel Arsá, de Kerub, Adón y Eimer. Y luego fíjese lo que dice, los cuales, ¿qué dice? No pudieron mostrar la casa de sus padres, ni su genealogía, si eran de Israel. Versículo 64 dice, estos buscaron su registro de genealogías y no se halló. ¿Y qué pasó? Y fueron excluidos del sacerdocio. Para el judío era muy importante saber sus orígenes y recordaban. Por eso le marco ahí, le decía yo, listo, hay un nombre que se llama Seba, hay un nombre que se llama Jávila. Más adelante en las genealogías vamos a encontrar otro Seba y otro Jávila. De tal manera que cuando a veces decimos, mira aquí dice Israel, mira aquí dice, y pensamos en alguno de los personajes que conocemos en la Biblia, pero no todos los que mencionan son exactamente los mismos. Debemos estar muy listos para saber de quién se trata, para saber de quién se está hablando. Bueno, entonces decimos ahí, a Cam le nació Cus, y de Cus nació Seba, Jávila, todos ellos, y luego de Raama nació otro Seba, ¿sí? Y de Dan. Ya hay 2 individuos con el mismo nombre. Así que cuando usted escuche y lea, no piense que es el que usted siempre ha escuchado, ¿verdad? Infórmese, indague bien de qué se trata. Bien, y luego a Nimrod nace Babel, Erech, Akkad y Calne. Mira, y de estos, es impresionante, de estos fueron donde salieron la tribu de los sirios, Asiria, una gran nación, un gran imperio después. Un gran imperio, tan grande fue el imperio
que estos fundaron ciertas ciudades. ¿Cuáles ciudades? Una importante, una muy importante, también ya la estudiamos en tiempo pasado. ¿Quién fue? La ciudad de Nínive. ¿Te acuerdas a quién Dios mandó a Nínive a predicar? A Jonás. ¿Y qué dijo Jonás? "Uh-uh, a donde sea, menos con esos malandros. Ahí no voy, ni el que se mueran. Chicharrón, carnitas, que se mueran, son mis enemigos". Pero qué interesante, que a fin de cuentas eran parientes, que a fin de cuentas eran parientes y se veían ya en aquel entonces como sus enemigos. Wow, Dios tiene todo bajo control. Es importante. Si esto lo vamos viendo, lo vamos analizando, es para que nos demos cuenta de cómo Dios tiene todo el control, cómo Dios acomoda todas las cosas y cómo Dios también lo predice desde mucho tiempo antes. ¿Te acuerdas qué fue lo que le pasó a Canaán cuando pecó en contra de su abuelo? Su abuelo Noé lo maldijo y le dijo: serás siervo de tus hermanos, siervos de tus siervos. Entonces los cananitas o los hijos de Canaán, ¿sí? Que los vamos a ver ahorita más adelante, esos desde aquí, desde Génesis, Dios le estaba diciendo: allá cuando pasen cierta cantidad de años van a ser esclavos de sus hermanos. ¡Wow! ¡Qué cosa más maravillosa! Alguien dirá: ¿por qué maravillosa? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Estás pasando por momentos difíciles, Dios ya lo sabe, Dios ya lo conoce. Y lo que te debe de llenar de esperanza es que si Dios sabe, si Dios lo conoce y si Dios lo permite, ojo, que estés pasando momentos difíciles por amor a su nombre, no por tu negligencia, no por tu pecado. Cuando padecemos por nuestro pecado es muy diferente, ¿sí? Pero hay cosas que son para la gloria de Dios. Momentos difíciles, clamemos a nuestro Dios. Dios conoce todo. Dios ya sabía, sí, ya sabía que todos estos iban a nacer. De ahí van a nacer todas las naciones, sí. Y estas naciones van a estar, ya dijimos, ¿los de quién? Los de Jafet. ¿A dónde iban a ir? A las costas. Y luego los de Cam, ¿sí? Iban a ser el reino asirio, ahorita lo vamos a ver en un mapa completo. Iban a ser los asirios, iban a fundar Nínive, iban a azotar al pueblo de Israel, sí, pero bueno, ahí está, mira, todo lo que ves verde en el mapita, todo lo que ves verde es lo que iban a hacer los asirios, los que iban a ser descendientes ¿de quién? De Cam. Cam. Todos los descendientes de Cam iban a abarcar tarde que temprano. Todo, en este momento no va, cuando lo estamos leyendo, todavía no había existido eso, pero Dios sabía que se iban a expander. Dios sabía que todas las naciones se iban a extender y que iban a estar en todo ese espacio. Y ahí está encerrado en un rectángulo amarillo la ciudad de Nínive. ¿Ah? Esperemos que para más adelante tengamos una pantallota grandota aquí para que podamos ver bien o más televisiones para que alcancen a verlos allá cerquitas, ¿eh? Pero ese rectangulito es Nínive. Entonces, todo ese reino correspondía ¿a quién? A Cam. Bueno, a los descendientes de Cam. Y si seguimos con los descendientes de Cam, esos fueron los de Cus. Luego los de Misraim, fue Ludim, Anaim y todos ellos. Pero interesante que dice que de estos, ¿sí? De Misraim, nacieron los filisteos. Nacieron los filisteos. ¿Te acuerdas con quién se casó? Eso, Sansón. ¿Con quién se casó Sansón? Con una filistea. Que ha dicho que no se juntaran con ellos, porque para ese entonces ya Dios había elegido un pueblo. En este momento no. En este momento de Génesis, Dios, no hay un pueblo de Dios. Todos son hijos de Dios, perdón, todos son creación de Dios. Ahí están. Pero entonces nos damos cuenta que de aquí, de Cam, salieron también los filisteos. Y ahí está. ¿Dónde quedó Filistea? ¿Dónde quedó? ¿Dónde se instalaron? Estos fueron más cotorros. Desde arriba, desde el Monte Arad, bajaron hasta el sur de la playa oriente de el mar Mediterráneo. Ahí estaban los filisteos, lo que hoy más o menos conocemos como Jordania. Wow. Bien.
Continuamos con esta genealogía. Ah, caray. Bueno, ahí está, mira, lo que ves en color naranja, si lo que ves en color naranja, eso sería la nación de los filisteos en aquel tiempo. Y lo que está ahí con una estrellita azul y en amarillo dice que es, ¿qué? Jerusalén, Jerusalén. Y batallaron los israelitas con los filisteos. Mucho, ¿eh? Mucho. Pero bueno. Y luego viene otro más descendiente de Cam. ¿Quién más descendió de Cam? Aparte de los de Cus, aparte de los de Misraim, nos habla de quién? De Canaán. Y Canaán tiene un montón bueno, dos hijos, se mencionan dos hijos, Sidón y Aed. Pero de ahí, de los hijos de Canaán, sale el Jebuseo, el Amorreo, el Gergeseo y toda esa bola de terminados en eos. Que todos ellos son los cananeos, con los cananeos. Y son los que Dios había dicho que iban a ser esclavos de sus hermanos, de los israelitas. ¿Y se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale del Éxodo, camina a través del desierto 40 años, llega a la tierra prometida y cuando cruza el Jordán y empieza la conquista de todo ese territorio, ¿a quiénes expulsan? ¿A quiénes hacen esclavos? A todos los cananeos, a todas esas tribus de jebuseos, jerjeseos y toda la bola de eos fueron hechos esclavos por los israelitas muchos años después. Pero aquí, en Génesis 10, Dios ya se lo había establecido. ¿A quién? A Canaán. Y la palabra de Dios se cumple. Interesante, interesante. La palabra de Dios se cumple. Dios es fiel. Dios es fiel. Amado hermano, si Dios te ha prometido que te va a dar vida eterna, te va a dar vida eterna. Pero si tú la has rechazado, si tú la has rechazado, entonces también Dios ha prometido una cosa a aquellos que le rechazan, a aquellos que no creen en su nombre. ¿Qué les ha prometido Dios? Castigo eterno. Y Dios es fiel. Entonces, llegado el momento, si tú mueres sin Jesucristo como tu amado Salvador, entonces Dios es fiel. Y así como Dios bendice, también Dios cumple su palabra de justicia, de que si no crees en Él, entonces irás al castigo eterno. ¿Va? Es bien padre recordarla. Dios es fiel, maravilloso. Sí, pero también Dios es fiel en cumplir su palabra, en su justicia, de que si no has creído en Él como tu único y suficiente Salvador, tendrás o sufrirás el castigo eterno. Dios le dijo a, a Canaán, ¿a través de quién? A través de Noé. Tus hijos serán los esclavos. Cuando el pueblo conquista la tierra, los cananeos son esclavos de Israel. Dios cumple, Dios es fiel. Wow, qué maravilloso. Interesante que podamos ver eso. Y ahí está. Ay, se me fue. Se me fue. Todo lo que está en verde, incluido el centro que es Jerusalén, toda esa tierra, no alcanzas a leer, pero ahí están varias partes donde están los amorreos, los jebuseos, los heveos y toda la bola de feos, ahí están, en toda esa zona verde, ahí están todos esos pueblos. Luego seguimos con Noé, seguimos ahora, pero ya ¿con quién? Con Sem. Si te fijaste que no, que hubo un hijo que no mencionaron la genealogía. ¿Por qué no la menciona Dios? Porque Dios no quiere mencionarte todo en absolutamente decirte todo. Dios te va marcando ciertas cosas para que tú entiendas la palabra de Dios de manera correcta, de manera perfecta. Bien, entonces ahora a Sem le nacen Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y de estos nada más hay dos genealogías, nada más dos. Una de ellas es la de Aram, que dice que le nació Uz, Ul, Jeter, y luego dice, y más hijos, y más hijos. Ahí le nacieron más. Pero de Arfaxad también nos menciona que tuvo a un hijo que se llamaba Sala, y Sala engendró a Eber también. Ese es nieto de Arfaxad. Y después de Eber tuvo dos hijos. ¿Cuáles dos hijos? Uno que se llamaba Pelec y otro que se llamaba, o que se llamó Joctán. Y de Joctán, de él, nacieron algunos más.
¿va? Y ahí está otra vez, ahí aparece otra vez otro nombre, que es Seba y Ávila. Otra vez, oye, ¿y pues cuántos son? Pues quién sabe. Imagínese que nosotros tuviéramos también que no hubiera, ¿cómo se llama? Que no hubiera computadoras ni cosa por el estilo. ¿Qué dirían? Allá está atrás mi hijo Eduardo, dirían, Eduardo, hijo de Eduardo, hijo del otro Eduardo, y ahí nos la llevaríamos, ¿verdad? Qué bueno que tenemos varios nombres, ¿verdad? Que tenemos varios nombres para saber de dónde veníamos, para saber exactamente de quién provenías, de quién estaba. Esas son las genealogías importantes. Mira, ahí están todas las genealogías, todas las tribus, todos los territorios, los que están como verdecitos, más que en la tele se pierde, en la tele se pierde. Estos ahí están, los que son de verdecito, y dice nomás que están en, quién sabe qué idioma será, pero dice ahí Jafet, y está Askenaz, está Madai, y luego hasta al lado derecho está Gomer, y está Javán, hasta el lado izquierdo, perdón. Y luego, esos son los que se fueron supuestamente por las costas. Luego están los moraditos, que son los hijos de Cam, ahí dice Ham, pero está Misraim, está los filisteos, están los cananeos, los amonitas, y toda esa bola. Y luego está ahí una nubecita que están los hijos de Sem, se quedaron en el centro en ese entonces, y ahí está la tribu, digo, los hijos que son Lud, que son Aram, que son Asur, que son Elam y que son Asfarsad. Y de Asfarsad, ahí también abajo está el hijo, el nieto que era Joctam. ¿Qué podemos, amados, amada Care, perdón, qué podemos entender de todo esto? ¿Para qué me sirve todo esto? Decía, aparte de historia, aparte de conocer de dónde se formaron todas las naciones, ¿sí? De dónde podría, si tuviéramos la oportunidad de buscarle toda nuestra genealogía, nos daríamos cuenta que a fin de cuentas, o llegamos a Sem, o llegamos a Cam, o llegamos a Jafet. De por ahí venimos nosotros, de ahí somos nosotros. Y me sirve todo esto para entender todo ello y poder ver una cosa maravillosa. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios que tiene control de todas las cosas. Cuando vemos esto, decimos, un montón de nombres, ¿para qué? Para que te des cuenta de que lo que Dios prometió, lo que Dios dice, se va a cumplir. En estos momentos todavía no nacían ellos, todavía no nacían, pero Dios ya estaba dejándoles ver lo que iba a pasar en sus vidas. Vamos a entrar a la dominguera, Daniel, voy a aprovechar que está aquí Daniel. Dios sabía que Daniel iba a padecer en el 2024 un tumor de cáncer en la cabeza, que lo iban a llevar al DF, que iba a pasar muchas cosas allá en el DF. Dios ya lo sabía, Dios ya lo sabía, Daniel. Es algo maravilloso. Dios sabía que ibas a salir con bien y estar aquí. Dios ya lo sabía. Qué maravilloso. Dios sabe toda tu vida, hermano. Dios conoce toda tu historia y sabe lo que quiere para ti. Dios quiere cosas maravillosas en tu vida. No desea que batalles, no desea que tengas problemas. No, el detalle es que tú y yo, por nuestra manera de vivir, muchas veces acarreamos consecuencias difíciles a nuestra vida. Y aún así, Dios lo sabe. Y aún así, Dios tiene una oportunidad para tu vida. Dios quiere, ¿verdad? Que estés, Dios quería y sabía que ibas a estar el día de hoy aquí para escuchar esto. Dios lo sabía. Dios lo sabe. Y Dios quiere que tú entiendas lo maravilloso que es Dios. Que entiendas que Dios siempre está dispuesto a darte una nueva oportunidad de vida. Una nueva oportunidad donde Él sea el centro de tu vida, donde Él sea todo en tu vida. Me encanta escuchar los cantos, me encanta alabar a nuestro Dios. Ahorita estaba cantando y estaba, ¿cómo se llama tu niño? Luis Carlos. No, hombre, a todo vuelo cantando el niño. Qué maravilloso que el niño le cante a Dios. Qué formidable. Y me encanta escuchar a los niños, me encanta verlos, porque los niños le creen a Dios sin cuestionar. Los niños le creen a Dios sin cuestionar. Por eso la palabra de Dios dice que debemos ser como niños, que cuando Dios me habla, yo lo crea. Y lo único
Y lo único que me corresponde a mí es ser obediente a la palabra de Dios. Obediente a la palabra de Dios. Y creer lo que Él dice. Y hacer lo que Él dice. Ser obediente. Y tu vida no va a ser color de rosa, déjame te digo, tampoco. No voy a vender un evangelio barato. No va a ser color de rosa, no. Pero cuando vengan problemas a tu vida, los cuales Dios va a permitir, nada más para su gloria y para su honra, ¿sí? Será algo maravilloso. Yo le aseguro que Daniel no quería tener cáncer, se lo aseguro. Padecer el tiempo que estuvo allá en México, no, ¿va? Ni despedirse de sus hijos antes de irse al hospital, a México sin saber si regresaba. Daniel no lo quería, pero Dios le dio esa oportunidad, o sea, de que conociera su poder, de que fuera, conociera que Dios le ama. Mucho con otros diferentes. Daniel te tocó más cerca la mano, pero Dios ha hecho cosas en tu vida maravillosas. Yo sé que lo ha hecho para que reconozcas que Él te ama y para que tú le digas, sí, Señor, creo en ti como mi Salvador, como mi único Señor. Y si te creo, te obedezco. Me encanta ver, me encanta, me encanta. Lo que no me gusta, amados hermanos, tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador, tú eres lo único. Y cuando salgo a la calle, me olvido de Dios. Eso no me gusta, eso me carga. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí, porque salgo y peco, salgo, desobedezco a Dios, salgo y cuando menos pienso, mi naturaleza ya me hizo pecar delante de Dios. Eso no me gusta, porque si yo digo que eres mi Señor, tú mandas y yo me debo sujetar a lo que tú dices. Eso es lo único interesante. Y cuando yo veo la genealogía de Noé y digo, wow, Señor, tú tenías el control de todo, tú creaste los filisteos, tú sabías que esa bola de filisteos iban a darle mucha carrilla a tu pueblo Israel. Cuando creaste los cananeos, tú sabías que iban a ser esclavos de aquellos. Wow, Señor, tú conoces mi vida. Dios conoce exactamente lo que eres, exactamente lo que estás padeciendo. Pero si lo buscas y si crees en Él y eres obediente, si verdaderamente eres creyente y obedeces a Dios, tu vida va a cambiar en gran manera. No va a ser color de rosa, pero cuando tengas problemas, Él está ahí. ¿Para qué? Para sacarte. Él va a estar contigo para rescatarte. Así que, hermanos, vemos unas nuevas naciones, una nueva oportunidad que Dios dio a la humanidad a través de Noé, a través de Sem, a través de Cam, a través de Jafet y todos sus hijos y toda su descendencia de poblar la tierra y nacieron las nuevas naciones que en la actualidad conocemos. ¿Sí? Pero qué bendición poder saber. Mira, para concluir en esta tarde, después de que vemos todo, sabemos todo esto, podemos ver que Dios es un Dios que tiene el control de todas las cosas, de todas las cosas, desde los pequeños detalles hasta los grandes acontecimientos. Dios tiene control desde poner colores y maravillosas formas en la naturaleza. Ya viene la primavera, ya viene el calorcito y vamos a encontrar un montón de insectos, de mariposas y de arañas y de quién sabe qué tantas cosas. Qué interesante que Dios agarró a la Catarinita y le puso puntitos. Maravilloso. Puso a la mariposa y le puso rayitas y le puso unas escamitas que cuando agarras a la mariposa le puedes quitar sus escamas. Qué maravillosos pequeños detalles. Wow, Dios lo hizo todo, sí, pero también tiene el control de la formación de todas y cada una de las naciones que hasta hoy existen. Dios controló a esos pequeños animalitos, sí, pero también controló a todo. Ah, pero el hombre en su necedad somos tan necios que nos empeñamos en destruirnos los unos a los otros. Dios no quería
que nos destruyamos los unos a los otros, ¿no? Nosotros, en nuestro pecado, en nuestra manera de querer tener la autoridad, de ser el mero mero, empezamos a hacer muchas cosas que no corresponden. Dios permitió que naciera Nimrod, vamos a verlo la semana que entra, sí, cómo crece la torre, etcétera, etcétera. Dios permitió que hiciera un imperio grandísimo, ¿sí? Y chécalo, cuando hay un imperio, hay alguien que se quiere o que quiere dominar por sobre todas las cosas. No voy a hablar de política, pero ya vienen las elecciones, pero, pero los políticos, ¿qué hacen? Y dije políticos, no dije partidos, ¿eh? No me acusen. Políticos, todos los políticos, y si lo ven en internet van a venir por mí, me van a meter al bote, pero no le hace. Todos los políticos lo único que buscan es su beneficencia personal. Todos, todos. Es lo único que buscan. Así es el hombre, así es la humanidad. Siempre todo el mundo quiere agandallar, todo el mundo quiere lo suyo. Mas el Señor Jesucristo dijo que nosotros, sus hijos, no seríamos así, que nosotros buscaríamos, ¿qué? Dar, bendecir, amar a nuestro prójimo, amar aún a nuestros enemigos. Wow, qué interesante, que Dios formó todas las naciones, que Dios tuvo cuidado de ello y Dios permitió hasta allá. Pero el hombre en su nación, en su pueblo, en su casa, se ha corrompido, ¿sí? Se ha corrompido de gran manera. Wow, Dios tiene control, Dios es un Dios de control de todas las cosas. Dios es un Dios fiel, fiel a su palabra. Y Él tiene cuidado y tendrá cuidado de ti y de tu familia. Sí. ¿Sí se fijaron que decía, y estas fueron las generaciones? Por sus familias, por sus lenguas, por sus naciones. Dios tiene control de todo. Él tiene cuidado de ti. Hoy en la actualidad, amado hermano, Él tiene cuidado de tu familia, ¿sí? A nosotros solamente nos corresponde vivir en una comunicación constante con Él. Una comunicación constante con Él. Los que saben de esto dicen que cuando se da una comunicación. ¿Alguien sabe? ¿Cuándo se da una comunicación? Cuando hay un emisor, alguien que habla, y un receptor que escucha. Pero luego también viene el que era receptor, se convierte en emisor, y el que era emisor se convierte en receptor. O sea, de aquí para allá hablan y luego de allá para acá. ¿Han visto cuando están peleando dos personas? Que cuando se están peleando, ninguno de los dos, y no estoy hablando de los debates, perdón, pero todos se están echando unos a los otros, no escuchan lo que le están diciendo, tú, es que tú eres así, tú para allá, y cuando la gente se está peleando es la misma, es que tú, es que yo, es que no, ni se escuchan, pero se dicen hasta lo que no. Esa no es comunicación, ese es un pleito, es una distorsión. Dios quiere que tú y yo vivamos en comunicación constante con Él, para ir caminando por donde Él nos va marcando el paso. Ahí, hay un juego, y creo que hasta lo ponen en los showers, ahí me dirán las hermanas si sí o si no. Hay un juego donde dicen, bueno, vamos a jugar y se forman como 5 o 10 y nada más van a escuchar mi voz y mi voz los va a guiar y ahí van siguiendo al de la voz, ¿no? Van caminando por todos lados. Dios hace lo mismo con nosotros. Quiere que tú y yo escuchemos su voz y caminemos por donde Él nos va guiando, nos va guiando. Muchas veces escuchamos su voz en la palabra de Dios, lo leemos y decimos, esta es la palabra de Dios, pero esto no me gusta, pero esto no lo hago, pero esto no es para mí, pero esto quién sabe qué, y desechamos muchas cosas. Toda la palabra de Dios, dice Timoteo, que es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir y instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea, a ver, lo leímos ayer, sea enteramente preparado toda obra. Dios quiere tener una comunicación contigo diaria, diaria. Y muchas veces decimos, sí, yo me levanto y lloro. Señor, hombre, y ahí voy.
Esa no es una comunicación con Dios. Eso es agarrar a Dios como si fuera lámpara mágica, le froto, le sobo y dame 3 deseos. No, 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 no. Eso no es comunicación. Comunicación con Dios es, me levanto, te hablo, oro contigo y luego, a ver, dime Dios, ahora dime tú, agarro la palabra de Dios y veo que Dios me dice a mí. Esa es comunicación. La otra, el que yo me levante y, ay Señor, gracias por esto, por otro, ya voy para allá, te pido que me ayudes, que me des, que gracias, amén, y adiós. Y lo dejé con la palabra en la boca. Dios quería hablarme y no lo escuché. Dios quería hablarme y decirme algo para ese día y yo no lo escuché. Yo lo ignoré. Yo le dije, ahí te ves. ¿Puedes contar, Dios? Sí, pues no cuentes conmigo y pásale. ¿Sí me explico? Esa no es comunicación. Dios quiere tener una comunicación constante contigo para que vayas caminando por donde Él va marcando el paso. Y si eso pasa, no me voy a encontrar luchando con Dios. No me voy a encontrar luchando contra la voluntad de Dios. Y déjame te digo una cosa, amado hermano, amada iglesia. Si tú estás luchando contra Dios, vas a tener las consecuencias correspondientes en tu vida. Ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué acá? Tomaste una mala decisión. Una decisión que no era la que Dios quería en tu vida. Pero tú te aferras a hacerlo como tú quieres. Ay, es que a mí no me gusta así, es que yo no quiero así. Ay, es que yo quién sabe qué. Bueno, te vas a encontrar luchando con Dios. Y si te encuentras luchando con Dios, tendrás consecuencias. Y no son las que Dios quería, pero las va a permitir para que entiendas. Entonces, cuando estés batallando, Señor, perdóname, he pecado contra ti, pecado contra ti. Ayúdame a entender las cosas y caminar donde tú quieres. Es un hermano, platicábamos el otro día, decía, ¿por qué hasta ahora veo estas cosas? ¿Por qué hasta ahora veo todo esto? Y no lo vi tantos años que me perdí. Bueno, no importa. Si encontraste, si ya encontraste el camino, qué bendición seguir por el camino que Dios tiene plantado para tu vida. Hay momentos difíciles en nuestra vida, los vamos a pasar, pero cuando encontramos a Dios y cuando lo hacemos nuestro Señor, le obedecemos, Dios va a bendecir. Dios conoce tu familia, Dios conoce tu vida y Dios quiere lo mejor para ti. Sí, vemos aquí una descendencia, una gran descendencia, muchos nombres, de ahí salieron todas las naciones, pero recuérdalo, recuérdalo, Dios tenía el control de todas esas familias, de todas esas lenguas, de todas esas naciones que se formaron. Dios tiene y conoce tu vida. Dale oportunidad de que Él tenga no nada más el conocimiento de tu vida, de que Él tenga el control de tu vida. Habla con Él, instrúyete en su palabra, día con día, en comunión con Dios. Tú me hablas, Dios, yo te hablo, tú me hablas, yo te respondo, yo te hablo y tú me respondes. Qué bendición. ¿Cuántas veces hemos encontrado respuesta a nuestras oraciones? Dios nos habla, Dios nos contesta. ¿Y nosotros le oímos, le escuchamos, le contestamos o lo ignoramos? Tengamos cuidado de Dios. Dios ha sido maravilloso en nuestras vidas, nos ha guardado, nos ha bendecido y nosotros seamos, seamos congruentes con lo que decimos. Dios, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor. ¿Qué, hijo? Obedéceme. Si soy tu Señor, si soy tu Dios, obedéceme. Y haz cosas como yo te digo. Pero a veces no sabemos, o muchas veces no sabemos lo que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no lo escuchamos. No escuchamos su palabra. Así que, amados hermanos, tengamos una comunión diaria con Dios. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es fiel, ¿sí? Él sabía
de todas estas naciones. Él sabía de todos esos descendientes. Sí, Dios conoce tu vida. Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Simple y sencillamente, ten comunión con Dios. Ten una comunicación con Dios para que sepas qué es lo que Dios quiere para ti. Dios quiere lo mejor para ti. Tú sabes, si le dices, sí, Señor, adelante, te escucho y obedezco. O dice, Señor, pues sí eres el creador, sí eres Dios, pero yo tengo la última palabra. Así que no te metas conmigo, déjame vivir mi vida como yo quiero y déjame hacer lo que yo quiera. Dios va a decir, adelante, no más que también tendrás tus consecuencias. Oramos. Padre, eres bueno, Dios, para siempre es tu misericordia. Te damos gracias en esta tarde porque nos hablas, Señor, porque nos amas, porque tienes cuidado de nosotros y siempre, siempre estás pendiente, Señor. Estás listo, dispuesto para escucharnos, para poder guiarnos, Señor, guiarnos a través de esta vida, Señor. Tú conoces perfectamente lo que tienes planeado para nosotros. No permitas, Señor, que seamos desobedientes. No permitas que nosotros queramos dirigir nuestras vidas. Tú tienes control de todo, Señor. Nos lo muestras una y otra vez en tu palabra, Señor. Ayúdanos a no ser necios, a escuchar tu voz, a tener una comunión contigo, a tener una comunicación contigo diaria, Señor, y saber lo que quieres para nuestras vidas, porque de esa manera caminaremos, Señor, conforme a tu bendita voluntad. Gracias, Dios, porque nos dejas tu palabra, aunque son muchos nombres, Señor, podemos entender que tú sabías todo lo que había de suceder con todos y cada uno de ellos, con todos y cada una de esas familias, Dios. Gracias, Señor, porque eres un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede. Y, Señor, que estás presente en todo lugar. No nos podemos esconder de ti. A ti sea la gloria, Señor, y la honra. En Cristo Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Ay. Y si todo lo tenemos, leemos el versículo 24 y versículo 25 que dice así: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Señor, sea gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Estamos despedidos. Oh Jehová, Dios de Israel, desde el siglo y hasta el siglo, nuestro Padre.